Bueno, como ya vamos a ir adelantando, ya son 7:40 de la noche. Hemos estado los más puntuales y ojalá en el transcurso de la charla se nos vayan uniendo más amigos. No, qué pena. El doctor Humberto Cuevas alzó la mano, no sé si desea preguntar algo. No, solamente quiero decir que arranquemos, dijo mi papá en un yucal. Bueno, me parece muy bien. Y en realidad sí, son 7:40. Entonces, muy buenas noches. Nuevamente saludo pues a todos los colegas, a todos los interesados, principalmente personal de la salud que nos estará acompañando en el día de hoy. Gracias obviamente por atender la solicitud. Mi nombre es Edison Giovanni Méndez Quiroga, también soy ginecobstetra asociado acá a la ASTOC, la Asociación Tolimense de Ginecología y Obstetricia. Y pues hoy vamos a hablar de la hipertensión en el embarazo, específicamente de la preeclampsia. Tenemos ya en la página web de ASTOC, subimos previamente la conferencia del doctor Parra sobre las bases fisiológicas en la prevención de la preeclampsia. Y nos va a estar acompañando para un breve resumen y el debate el doctor Oscar Ortega, pues de parte de Laboratorios Procaps. Y muchísimas gracias. También nos va a acompañar el doctor Porras, gran amigo de nuestro perinatólogo, el doctor Fabián Pulido, acá en Ibagué. Muchísimas gracias a ambos. Excelente tener pues dos grandes expositores, conocedores del tema y pues que les gusta como que estar al día y no solamente eso, sino compartir sus conocimientos para que todos trabajemos en pro de pues lo más actualizado, lo que tiene más evidencia científica y podamos prestar un mejor bienestar para nuestras mujeres. Nada, un breve resumen por ahí de como historia de la preeclampsia. Obviamente esto ha dado muchísimas vueltas desde tiempos, obviamente desde que se habla de la medicina, al comienzo pues dejándolo solamente para la eclampsia como convulsiones, pensando de pronto epilepsias, guiándose solamente por los síntomas de agravamiento actualmente o síntomas de vasoespasmo. Ya las cosas muchísimo más graves, tratamientos a veces según el concepto en ese momento de la medicina, pues tratamientos para evitar esa convulsión, medidas de pronto drásticas, agua en la cara, cosas que se usaron en tiempos antiguos de la medicina y con los avances, también tratando de buscarle causas fisiopatológicas, líquidos, que si exceso de líquidos, depresiones, se usaron flebotomías, sanguijuelas, no sé, rapar a las mujeres para extraer sangre como tal del cuero cabelludo, todo, principalmente cuando se le echaba la culpa a otras cosas y no solamente pues a la placenta, ¿no? Como principal desorden en esa segunda migración del trofoblasto con ese desorden entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Muchísimas gracias nuevamente para todos, bienvenidos, un tema súper interesante, apasionados un montón a este tema. GAR hace parte de la morbimortalidad en Colombia y en todo el mundo dentro de las primeras causas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente para todos los asistentes por dedicarnos su tiempo y su atención. Esperamos sea bastante interactivo la charla, el webinar, quedará grabado también en la página de ASTOC. Y bueno, doy bienvenida a los doctores que nos acompañarán. Muchísimas gracias y estaremos acá atentos en silencio, pero prestando toda la atención debida. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias al doctor Machado por la invitación, a toda la junta directiva de la ASTOC por tenerme en cuenta para este conversatorio sobre preeclampsia. Quiero saber si están viendo la pantalla y me escuchan adecuadamente. Sí, señor, lo vemos. Sí lo escuchamos y vemos la pantalla. Perfecto.
Entonces, nuevamente, mi nombre es Cristian Hincapié, yo soy ginecólogo de obstetra de la Universidad del Cauca y médico materno-fetal del Hospital San José de Bogotá, de la FUCS. Actualmente me desempeño como perinatólogo en el Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira, en la IPS Corea Group, en Clínica Los Rosales. Quisimos adelantar esta charla, pues teniendo en cuenta que la preeclampsia es uno de los problemas más graves que nos enfrentamos en nuestra práctica clínica. La definición es ampliamente conocida por todo el auditorio, simplemente para recordar que hallazgos de hipertensión arterial mayor a 140/90 en tomas repetidas después de las 20 semanas, asociado a unas alteraciones clínicas o paraclínicas. Podemos encontrar proteinuria con los diferentes puntos de corte 300 en 24 horas o 2 cruces en una tira reactiva, la relación proteinuria-creatinuria alterada, las alteraciones hepáticas, las alteraciones hematológicas, los síntomas neurológicos o el compromiso de la unidad fetoplacentaria dado por restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuál es el problema? Pues todos en los servicios de urgencias nos hemos enfrentado a esta situación dramática y caótica. Sabemos que es responsable de aproximadamente el 20% de las muertes maternas. Al año más o menos 75.000 mujeres mueren en el mundo por preeclampsia y es responsable de 500.000 muertes neonatales en este mismo periodo de tiempo. Es angustiante saber que para cuando este cronómetro haya llegado a cero, una mujer en cualquier parte del mundo estará falleciendo infortunadamente por preeclampsia. Cada día nos enfrentamos a más embarazadas que tienen factores de riesgo para preeclampsia, cada vez más obesidad, más diabetes por toda la pandemia del síndrome metabólico. Es una responsabilidad grande para nosotros como ginecólogos captar y reducir los riesgos de preeclampsia, porque esto se va a reflejar en el aumento de las enfermedades no transmisibles, pues por la preeclampsia. Y sabemos ahora que una mujer que desarrolla preeclampsia y requiere que su embarazo sea finalizado antes de las 37 semanas, es decir, en un parto pretérmino, su promedio de vida se reduce hasta 10 años. Sabemos que nosotros como ginecólogos pues, somos los únicos médicos a los cuales acude una paciente. Muchas pacientes solo consultan en el marco de un embarazo y nosotros debemos conocer el riesgo cardiocerebrovascular con que queda una paciente que tuvo diagnóstico de preeclampsia. En este sentido, realizaron una revisión sistemática de un metaanálisis publicado en el 2017, donde recolectó 22 estudios con 258.000 mujeres, en el cual con significancia estadística pudieron demostrar que esas pacientes tienen un riesgo de falla cardíaca en el futuro, tienen riesgo de enfermedad coronaria y también presentan un riesgo aumentado de muerte por enfermedad coronaria. La preeclampsia definitivamente es difícil de comprender. A lo largo del tiempo se han establecido múltiples teorías, como lo mencionaba el doctor Méndez, y la Fundación Preeclampsia la denomina la enfermedad de las teorías. Básicamente todos los cuadros de preeclampsia los podemos encasillar en uno de estos 5 eventos fisiopatológicos. Una es la activación endotelial con producción de sustancias vasoconstrictoras, el aumento de la permeabilidad vascular, el aumento de los factores de la coagulación, el aumento de la agregación plaquetaria y el desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, dentro de la activación endotelial vamos a encontrar una producción aumentada de tromboxano A2, es el principal metabolito del ácido araquidónico por acción de la ciclooxigenasa. Es un potente estimulante de la agregación plaquetaria y también tiene acción vasoconstrictora. La endotelina es otra sustancia producida por el endotelio ante situaciones de estrés, de hipoxia, isquemia, que es el entorno que se vive en una preeclampsia, y es un vasoconstrictor con 10 veces mayor capacidad de actuar sobre los vasos sanguíneos en comparación con la angiotensina 2. Otra sustancia es esta, la angiotensina, que actúa a 3 niveles, alterando la resistencia vascular periférica, alterando la función renal y modificando la
estructura cardiovascular. Otro evento fisiopatológico muy común es el aumento de la permeabilidad vascular, que está facilitado por la pérdida de proteínas a través del riñón, y clínicamente pues lo vemos manifiesto en edema de miembros superiores, miembros inferiores, edema facial. Podemos tener efusión pleural en unas etapas avanzadas de la enfermedad, que nos puede llevar también a derrames, a edema pulmonar, ascitis, incluso está descrita en pacientes con preeclampsia severa. La agregación plaquetaria es un evento también muy importante, y han encontrado en esta revisión sistemática que un parámetro que poco buscamos o que poco medimos, que tenemos en cuenta, es el volumen plaquetario medio. Ellos concluyeron que es el principal evento en la alteración plaquetaria. También vemos una disminución del conteo. ¿Por qué aumenta el volumen plaquetario medio? Debido a la activación y a la producción de sustancias por parte de la plaqueta. Y el más conocido recientemente, pues en el cual se está trabajando mucho, es el desbalance de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. En un embarazo normal tenemos un equilibrio entre estas dos sustancias, el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial se pueden unir a los receptores naturales que están presentes en el endotelio y producen vasodilatación, producen factores anticoagulantes y regulan la permeabilidad vascular. En situaciones de isquemia, como la preeclampsia, se produce el SFLT1, que es un receptor soluble de los factores angiogénicos. Entonces, este receptor soluble lo que va a hacer es que va a captar en la circulación los factores angiogénicos y va a impedir que se unan a su receptor natural y no pueden cumplir su función. Entonces, esto lleva a vasoconstricción, a producción de agentes procoagulantes y aumento de la permeabilidad vascular. Vemos que son diferentes mecanismos fisiopatológicos. Algunas pacientes cursan con todos, o algunas pacientes pueden presentar uno de estos de manera predominante. Esto no hace que el comportamiento clínico de la enfermedad sea poco predecible. Vemos que si, por ejemplo, en una paciente predomina la agregación plaquetaria o la activación plaquetaria, pues vamos a tener una trombocitopenia como hallazgo único inicial. Si una paciente tiene aumento de la permeabilidad vascular, pues vamos a tener edema de miembros superiores, vamos a tener cefalea debido a edema vasogénico, y esto puede confundir y retrasar el proceso diagnóstico en una paciente. Es una enfermedad sistémica. Les digo yo a los estudiantes que hay donde hay endotelio, pues ahí se puede manifestar la enfermedad, es decir, en toda la economía. La evidencia demuestra que las pacientes que no cumplen con todos los criterios diagnósticos de preeclampsia también tienen un mayor riesgo de resultados obstétricos adversos. ¿Y cuál es el objetivo de tener presente que no siempre se manifiesta de la misma manera? Es una detección precoz. Ya cuando la paciente tenemos una crisis hipertensiva, cuando tenemos un edema marcado, cuando tenemos una restricción del crecimiento con alteración hemodinámica, pues en ese momento el riesgo de secuelas y complicaciones va a ser muy grande. Recordar entonces, dado lo anterior, que la preeclampsia no es igual a hipertensión, proteinuria, después síntomas y después alteración paraclínica. Cuando yo estudié en la universidad en pregrado, pues no se concebía que una paciente que no tuviera hipertensión arterial cursara con una preeclampsia. Este concepto pues ya está reevaluado y sabemos que la literatura soporta que la paciente no necesariamente cursa con hipertensión arterial en la preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son las otras manifestaciones que son poco comunes? Esta es el aumento de peso. Frecuentemente en la consulta nos vemos enfrentados a remisiones a alto riesgo del control prenatal de bajo riesgo por aumento excesivo de peso. Muchas veces nosotros nos limitamos a pedir curva de tolerancia oral a la glucosa o una prueba de función tiroidea en busca de hipotiroidismo. En ninguna de las revisiones de aumento excesivo de peso contemplan el hipotiroidismo como causa de ganancia excesiva por encima de las metas en el embarazo. Está clara la relación entre el aumento de peso y la diabetes, es decir, que el aumento de peso lleve a resistencia a la insulina
y lleve a producción de diabetes, pero no hay relación entre la diabetes y el aumento excesivo de peso, o sea, que la diabetes nos produzca sobrepeso. Y nosotros siempre vamos a la búsqueda de hiperglicemia, incluso a la paciente que consulta por aumento excesivo de peso. Si ya tiene curva de tolerancia, la mandamos en muchos casos a hacer medidas de glucometrías, esperando que encontremos que esa sea la causa. La principal causa de aumento excesivo de peso, pues es un desbalance entre el consumo y el gasto energético de las pacientes. Pero no podemos olvidar que es una manifestación de la preeclampsia. Está descrito el síndrome de fuga capilar, que lo describe, pues el doctor Sibay lo trajo a colación en su publicación sobre preeclampsia típica y está definido como un aumento de peso de mayor a 5 libras en una semana. Cuando nosotros sospechamos de preeclampsia o la paciente consulta o la derivan refiriendo aumento excesivo de peso, nosotros debemos hacer esa vigilancia en busca de ese aumento mayor a 5 libras, pues nosotros lo redondeamos a 2 kilos en una semana para ya sospechar que la paciente está cursando con un aumento de la permeabilidad vascular, posiblemente debido a una preeclampsia. Hay muchos estudios que relacionan el aumento de peso con riesgo de preeclampsia. Dice que una paciente que incrementa por encima de sus metas tiene un 40 o un 60% mayor riesgo de preeclampsia. Ese aumento excesivo de peso se relaciona afortunadamente más con la preeclampsia a término que con la preeclampsia pretérmino, que sabemos que hay un dominio de un desbalance de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Y este aumento excesivo precede en muchos casos al diagnóstico de preeclampsia, es decir, precede al cuadro florido o manifiesto. Otro hallazgo importante es la restricción del crecimiento fetal. Es un hallazgo ecográfico muy frecuente y me atrevería a decir que la paciente que tiene restricción del crecimiento fetal de origen placentario tiene diagnóstico de preeclampsia. Es la misma enfermedad, solo que con manifestación materna y con manifestación fetal. En diferentes revisiones, pues siempre vemos cómo el origen placentario, la isquemia, es una de las principales causas de restricción del crecimiento fetal. Este es el estudio Truffle, donde buscó las alteraciones o las complicaciones en pacientes con restricción del crecimiento fetal de inicio temprano. Vemos acá resaltado con el círculo rojo que preeclampsia y síndrome de Hell en el 70% de los casos. En este mismo sentido hay una publicación del grupo del Hospital San José con el doctor Rojas, la doctora Guzmán, el doctor Molina, donde también quisieron seguir las pacientes con restricción del crecimiento fetal y mirar cuáles son los desenlaces que tenían los pacientes solo con diagnóstico de restricción. Ellos encontraron que la incidencia de preeclampsia en este grupo de pacientes fue de 32%, es una cifra no despreciable, y que el 50%, la mitad, a los 53 días tenían diagnóstico de preeclampsia. Es decir, cuando realizaron el seguimiento, la mitad de estas pacientes, cerca a las 8 semanas, manifestó el cuadro de preeclampsia. Por eso es que es importante, y ellos concluyen que en las pacientes con restricción del crecimiento fetal debemos hacer una búsqueda activa de preeclampsia, debemos hacerle seguimiento y debemos informarle a la paciente que es la misma enfermedad, pero que no se ha manifestado aún en ella. Y en este mismo sentido, la ISUOC en sus guías de restricción del crecimiento del año anterior, ellos citan al estudio Truffle y por eso dan esta cifra de 70% de trastornos hipertensivos en cuadros de restricción del crecimiento fetal, y también hacen esta misma recomendación que habían hecho ellos en el 2016, que se recomienda la evaluación periódica de la presión arterial, la monitorización de la relación proteína-creatinina en orina, la función renal, la función hepática en mujeres asintomáticas con restricción del crecimiento fetal de aparición precoz. Otro síntoma que se puede asociar a preeclampsia es la emesis. Pues sabemos que la emesis, los síntomas gastrointestinales son muy frecuentes en la primera mitad del embarazo, más en el primer trimestre, y es debido pues al aumento de la beta-HCG, está asociado con hipertiroidismos transitorios, está asociado con la infección por Helicobacter.
Generalmente las pacientes alrededor de la semana 16 resuelven esos síntomas, la mayoría, pero lo que tenemos que estar presentes es a la aparición repentina de náuseas y emesis en el embarazo. Estos síntomas en etapas tardías del embarazo debemos buscar preeclampsia como causa de estos síntomas. Con frecuencia cuando pasamos revista con los estudiantes nos presentan las pacientes y nos la presentan como una epiremesis con edades gestacionales de 30, 31 semanas. Cuando uno hace una pausa y quiere indagar más, pues resulta que la paciente vomitó hasta la semana 12, 13 y nos dice que estaba perfecta, pero que desde ayer o desde antier pues viene presentando náuseas y vómitos repetidos. Esa paciente tenemos que descartar preeclampsia. También hay reportes de casos en la literatura donde asocian la pancreatitis como de origen placentario. En el último año hemos tenido 2 casos en la unidad de cuidado intensivo obstétrico del Hospital San Jorge acá en Pereira que debutaron con dolor epigástrico y emesis. Ingresaron al hospital, encontramos hallazgos paraclínicos sugestivos de pancreatitis e imágenes en la ecografía que nos orientaban a ese diagnóstico. Posteriormente las pacientes hicieron otros síntomas, cefalea, hicieron tinnitus, escotomas y elevaron tensión arterial. Entonces eso nos llevó a pensar que era unas pancreatitis inducidas por preeclampsia y hicimos la revisión pues como en el aspecto académico y encontramos que muchos grupos han reportado la pancreatitis causada por preeclampsia. Se especula que es igual que el daño hepático, el daño renal por isquemia, por alteración de la microcirculatura, que lleva a hipoxia del parénquima pancreático y la paciente desarrolla pues toda la cascada inflamatoria típica de la pancreatitis. Otro hallazgo o otra manifestación en la cual debemos pensar en una insuficiencia placentaria como causa del cuadro es la amenaza de parto pretérmino o el cuello corto. La insuficiencia placentaria pues lleva a un aporte anormal de micronutrientes, lleva isquemia y complicaciones asociadas al embarazo y puede acortar el cérvix y producir contracciones prematuras. Esta es una publicación que muestra hallazgos histológicos muy interesantes. En la preeclampsia, una de las principales alteraciones en la placenta es la maduración precoz de las vellosidades coriales. Ellos describen que la placenta es como un árbol y este es un corte histológico en la parte superior derecha de una placenta normal a las 32 semanas. Estos son vellosidades secundarias y hay separación entre ellas. Cuando analizan una placenta normal a las 40 semanas, predominan las vellosidades terminales y muchos depósitos de fibrina. Por eso es que no vemos los espacios blancos que se ven en las placentas prematuras. Y aquí vemos una placenta de una paciente con parto pretérmino en el marco de una preeclampsia, como el corte histológico es similar al de la placenta a la semana 40, de una placenta madura. Aquí ellos relacionan los hallazgos en preeclampsia en el contexto de parto pretérmino y preeclampsia y ven como el 58% de estas pacientes tuvieron una maduración acelerada de las vellosidades coriales. Entonces, particularmente después de la semana 32, en los cuadros de amenaza de parto pretérmino y cuello corto, debemos descartar la preeclampsia como causa de esas contracciones pretérmino. Lógicamente, pues hacemos el abordaje habitual descartando procesos infecciosos de cualquier parte de la economía que puedan estar produciendo la cascada inflamatoria, pero no debemos perder de vista que la insuficiencia placentaria nos puede llevar a esa manifestación. Aquí vemos en la gráfica cómo ellos engloban el parto pretérmino, la preeclampsia y la restricción dentro de ese 15% de insuficiencias placentarias que se pueden presentar en las pacientes. Otra manifestación poco habitual, pero que no debemos perder de vista, es la alteración en los nervios craneales, principalmente el sexto y el cuarto. El motor ocular externo
en muchos reportes de casos lo han relacionado como primera manifestación de preeclampsia. Son pacientes que consultan por diplopía inicialmente sin ninguna otra manifestación o asociada a cefalea. Estas pacientes, como lo vemos en la tabla, ellos hacen un resumen de 10 casos, citan los autores y en qué momento se presentaron. De estos pacientes que tuvieron parálisis del sexo parcraneal, 8 estuvieron en el contexto de trastornos hipertensivos del embarazo, la mayoría se presentaron anteparto, algunos posparto, y la resolución en la mayoría de los casos fue muy rápida, afortunadamente para las pacientes. Otro nervio craneal que describen como comprometido en preeclampsia es el nervio facial. La aparición de parálisis de Bell durante el embarazo se puede asociar al desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo. Hay muchos reportes en la literatura y pues eso lo podemos pasar de alto si no lo tenemos presente en la consulta de urgencias. Otra es la angina preeclámptica. Nos hemos enfrentado a dolor precordial en el servicio de urgencias obstétricas. Muchas veces lo enfocamos como un evento coronario agudo. Si bien los eventos coronarios se pueden presentar en mujeres jóvenes, pues es muy poco frecuente. Entonces generalmente hacemos el electro, hacemos la troponina y sale normal y lo enfocamos como una costocondritis y damos egreso a la paciente sin ningún tipo de recomendación. Está descrita la angina preeclámptica como un dolor retroesternal opresivo que puede irradiarse a la espalda. Generalmente dura de 1 a 6 horas. Debemos diferenciarlo pues del dolor epigástrico que es muy frecuente, que sí lo tenemos presente en nuestro día a día como parte del cuadro de preeclampsia. Precede en las publicaciones, coinciden en que más o menos este cuadro de angina preeclámptica puede preceder en 7 días a la aparición del cuadro típico con todas las manifestaciones que conocemos. Cuando no está asociado a cefalea, a epigastralgia, a tinnitus, escotoma, hace que nos confundamos y que no podamos reconocer el diagnóstico de preeclampsia de manera oportuna. En una publicación de angina preeclámptica hicieron seguimiento a estas pacientes a las cuales le confirmaron preeclampsia y describieron las comorbilidades o las complicaciones más frecuentes. Vemos que la eclampsia se presentó en 13 casos, las hemorragias que recurrieron transfusión en 12 casos y el edema pulmonar en 4 casos. Los más frecuentes y vemos que son complicaciones severas de los trastornos hipertensivos del embarazo. Dicho lo anterior, podríamos decir o nos atreveríamos a decir que la preeclampsia la podemos meter como una gran simuladora, compartiendo un lugar con la sífilis y la esclerosis múltiple, que son enfermedades que ya sabemos que pueden dar manifestaciones heterogéneas y variadas. Tenemos que tener presente que la preeclampsia no da de un día para otro. Una mujer no se acuesta sin preeclampsia y amanece con preeclampsia. Generalmente es un proceso insidioso y si esculcamos bien podemos determinar en las historias, en las consultas a urgencias, que esa paciente ya nos está dando señales de que iba a desarrollar una preeclampsia y muchas veces esas manifestaciones poco frecuentes se nos vuelven paisaje y pues esperamos que haya hipertensión, ¿cierto? El estudiante nos dice, no, tranquilo doctor, no he estado hipertensa, no es preeclampsia. Entonces debemos tener presente que el problema no es de hipertensión, o sea, la preeclampsia, el problema no es de hipertensión arterial, sino que la hipertensión es una manifestación más de la enfermedad. Si no conocemos, no tenemos presente las cosas, pues vamos a correr riesgos, ¿cierto? Por desconocimiento o porque se nos olvida, vamos a correr riesgos innecesarios que no tendríamos por qué poner en riesgo pues el futuro o el resultado perinatal de la mamá y el bebé. Para concluir, pues estos son algunos mensajes, diferentes mecanismos fisiopatológicos que me explican por qué se puede presentar de diferentes maneras. Las manifestaciones son heterogéneas y multisistémicas. ¿Qué puede comprometer la preeclampsia? Pues donde tengamos endotelio, es decir, en toda la economía.
La hipertensión arterial no es la base de la enfermedad, es una manifestación más. Es una enfermedad simuladora y necesitamos una alta sospecha clínica en los cuadros de manifestaciones incompletas o, como algunos autores lo llaman, cuadros atípicos de preeclampsia. Muchas gracias por su atención, agradezco de nuevo por la invitación, quedo atento a las preguntas o algún comentario que podamos compartir y les cuento que ya mismo salgo para la ciudad musical de Colombia. De manera casual debo viajar a una reunión mañana. Muchísimas gracias, doctor Hincapié. Bienvenido, bueno, de antemano a la ciudad musical, como lo referiste, acá Ibagué. Y muy chévere, obviamente, su presentación, excelente para todos. Y bueno, como usted dice, tremenda recomendación. No solamente pensar que hasta que tengamos hipertensión es que debutó con la preeclampsia, sino que mucho tiempo antes muy posiblemente ya venía con otro montón de manifestaciones y quizá no nos percatamos. La idea es eso, tratar de buscarlas y hoy por hoy siempre tratar de como prevenir los problemas. Entonces, entre más temprano podamos diagnosticar las cosas o tener alta sospecha de que van a ocurrir, muy posiblemente más adelante, y poder estar a la expectativa en muchas situaciones y en otras quizá intervenir de una manera precoz. Muchísimas gracias, doctor Cristian y Hincapié, nuevamente. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Oscar Ortega, dándole de pronto la bienvenida, si nos está oyendo cercano para... Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos. Agradezco pues esta invitación para acompañarlos en la noche de hoy. Esperamos que pues todos hayan tenido la oportunidad de ver, aparte de la excelente charla del doctor Hincapié, ver pues el pregrabado que teníamos con el doctor Parra. No sé si alguno no lo ha visto, si lo vamos a proyectar en el momento, no sé si me orienta, doctor. No, doctor Oscar Ortega, yo opinaría que pues la idea fue eso, presentarlo, igualmente va a quedar pregrabado y subido en la página de Astock. De pronto que usted con su gran experiencia y pues conociendo mucho más de cerca el trabajo en equipo con el doctor Parra, de pronto nos haga un breve resumen de la forma en cómo pues ves el tema, él expone y pues la gran importancia de pues del diagnóstico precoz, ¿no? Obviamente tenemos scores de riesgo con factores de riesgo, Doppler de arterias uterinas muy temprano, como en la ecografía de tamizaje de neuploidías entre la 11 y la 13,6, marcadores bioquímicos en sangre, que bueno, acá en Colombia un poco más difícil de lograrlos, pero bueno, todo esto aunado son unos parámetros sumados a otros para poder orientar a la paciente pues prevención, ¿no? Ya tenemos en algún momento la Organización Mundial de la Salud y todo nos recomendaron pues dietas ricas en calcio, muy posiblemente antioxidantes como vitamina C, de pronto en poblaciones más que todo carenciales de esto. Y obviamente evitar todas esas modificaciones higiénico-dietéticas en nuestras mujeres. Ya el doctor Hincapié nos habló del sobrepeso y la obesidad. Toda esta parte de la actividad física, el sedentarismo, otro montón de factores de riesgo, pero pues me agradó muchísimo y la forma muy puntual como el doctor Parra nos comentó en su charla pregrabada, y pues de pronto que usted nos oriente un muy buen resumen y todo enfocado a eso, a actuar desde manera muy temprana
y evitar los grandes inconvenientes que atañe esta enfermedad en la mortalidad de nuestras mujeres y niños. Muchas gracias, doctor Ortega. Gracias, doctor Edison. Sí, definitivamente, bueno, me cuesta un poco de trabajo hacerle un resumen de lo que hace el doctor Parra. Definitivamente el doctor Parra para nosotros es un maestro, pero definitivamente lo que él nos muestra en la preeclampsia es lo que atañe a lo nuevo, ¿no? O sea, la preeclampsia definitivamente sabemos todas las complicaciones que tiene la preeclampsia y de ahí la importancia de que nosotros hagamos todo lo posible por prevenir la preeclampsia, identificar tempranamente estos marcadores que usted nos ha comentado. Y lógicamente una vez identificados los marcadores, si en todas las pacientes que es posible hacer las pruebas, lógicamente hacemos la ecografía, hacemos, si podemos hacer pruebas para medir los FLITs, todo ok, eso sería lo ideal, pero muchas veces en nuestro medio no podemos hacer eso. Entonces tenemos que llenarnos de los requisitos teniendo en cuenta esos factores de riesgo mayores para tener preeclampsia y los factores de riesgo menores para identificar esas pacientes que probablemente se beneficiarían de un tratamiento de prevención de preeclampsia. Analizamos hace poco qué tenemos en preeclampsia para prevenir y a veces comentamos de que el calcio, que los omegas 3 y de que hay una gran cantidad de cosas que se han planteado en un determinado momento para prevenir la preeclampsia y discutiéndolo con el doctor Parra precisamente llegamos a la conclusión que lo único que realmente ha demostrado que puede servir el calcio solo sirve en aquellas poblaciones que tienen deficiencia de calcio. Y luego nos queda la aspirina, que es la que realmente ha demostrado a nivel de diversos estudios aleatorizados que funciona adecuadamente en prevención de preeclampsia. Pero llegamos al momento en que nosotros decíamos, bueno, pero la aspirina sirve, ¿cuál es la dosis? ¿Qué es lo que ocurre? Porque la aspirina y preeclampsia se ha hablado durante más de medio siglo y hay estudios que nos decían que sí funcionaba la aspirina utilizando dosis en algunos estudios incluso de 60 miligramos, otros de 80 miligramos, luego estudios con 100 miligramos y a eso nos fuimos ateniendo a las dosis que nos recomendaban e incluso dosis aprobadas en Estados Unidos en un determinado momento eran 81 miligramos de aspirina diario como prevención de preeclampsia. Sin embargo, diferentes estudios nuevos nos arrojaron de que definitivamente no se lograba una prevención efectiva de la preeclampsia con estas dosis y entonces decían que se necesitaban dosis mayores y empezaron a hacerse estudios con dosis mayores de 81, luego dosis mayores de 100. Llegamos hasta que se presenta el estudio ASPRE, donde se utiliza la dosis de 150 miligramos administrados a las pacientes y se encuentra una reducción del riesgo relativo de preeclampsia de un 62%, algo que no había mostrado ningún estudio anteriormente y eso definitivamente hace ver que definitivamente la dosis de aspirina no es la de 80 miligramos ni la de 100 miligramos, sino la de 150 miligramos. Y muchas veces nos preguntan, pero bueno, todas las guías nos decían que 80, que 100 y hay estudios que han demostrado que sirve. Muchos estudios podían demostrar, pero la reducción del riesgo de preeclampsia es mucho menor que el que se logró con las dosis de 150. Por eso decíamos que las dosis que se requieren para poder reducir el riesgo de preeclampsia son dosis que son un poquito mayores. Y este estudio ASPRE que el doctor Parra comenta muy bien en su disertación, pues nos muestra exactamente eso. Otra de las características importantes que se tuvieron en cuenta cuando se realizó este estudio fue en qué momento se debe administrar la dosis. Voy a compartir unas cuantas diapositivas que tengo yo acá personales para que podamos verlas y de pronto mirar algunos aspectos que tienen que ver de por qué la dosis de 150 miligramos y por qué la hora a la cual se debe administrar esta dosis. Un segundo. Ok. Ya conocemos todos estos factores de riesgo de preeclampsia,
factores de riesgo que puede tener una paciente son factores individuales propios de la madre, pero también hay factores asociados al embarazo que todos conocemos muy bien y factores ambientales. Y lógicamente la suma de entre más factores tenga una paciente, más riesgo de tener preeclampsia. Y si sumado a estos factores, revisamos los valores que se nos presentan en la ecografía, revisamos los otros marcadores de preeclampsia, pues podemos hacer muchas veces una identificación temprana de la paciente que puede desarrollar preeclampsia. Y conocemos que la preeclampsia se debe precisamente, como nos comentaba el doctor ahorita, a esas alteraciones que ocurren durante la placentación y que una de las características más importantes de la preeclampsia es precisamente lo que atañe a una activación de la agregación plaquetaria. Y esa activación de la agregación plaquetaria lleva a que se obstruyan vasos entre la circulación materno-fetal, ocasionando también un incremento del daño endotelial y lógicamente el incremento de la presión arterial y todo lo que conlleva la preeclampsia con sus complicaciones. Entonces, estos son algo que ya hemos visto. Y cuando nosotros miramos que el tratamiento de la preeclampsia es un tratamiento prácticamente sintomático, y es cuando nosotros decimos lo que hacemos con preeclampsia es un tratamiento sintomático bien conocido por todos nosotros, ir tratando cada uno de los aspectos que se nos presentan en ella para tratar de prolongar el embarazo lo más que se pueda. Y lógicamente desde ese punto de vista nos atañe sobre todo la preeclampsia pretérmino. Y lo que les decía ahorita, ¿qué nos ha demostrado que es útil? El calcio solo cuando ocurre en poblaciones que tienen deficiencia de calcio. Y el ASA, que es el único que realmente ha demostrado a través de los estudios que puede prevenirlo normalmente en la preeclampsia, incluso, como les decía, hasta un riesgo, disminuir el riesgo hasta un 62%. Sin embargo, cuando uno mira que definitivamente todas estas estrategias preventivas no funcionan en la población general, entonces tenemos que definitivamente clasificar e identificar la paciente a la que le vamos a dar nosotros el tratamiento preventivo para la preeclampsia. Y lógicamente lo que nos ha demostrado la mayoría de los estudios es que deben ser pacientes que tengan factores de riesgo para preeclampsia e iniciar tempranamente el tratamiento con ASA. Incluso hoy en día las directrices de FIGO nos dicen que entre las 11 a 14 semanas, aunque FIGO lo hace extensivo hasta las 20 semanas porque nos dice 14 más 6 semanas, y continuarlo lógicamente hasta final del embarazo, y eso es lo que ha demostrado disminuir la tasa de mortalidad, de letalidad y de daño en preeclampsia. Y esto es lo que le decía, fíjense que los estudios de aspirina vienen desde hace muchos años, pero vemos que hay algunos estudios que nos mostraron que realmente la aspirina podía prevenir la preeclampsia y la recurrencia de la preeclampsia, pero hay luego estudios que nos dicen que la aspirina definitivamente no muestra ningún beneficio con estas dosis de 60, y entonces empezamos a mirar qué ocurre cuando damos dosis mayores de aspirina, y ya desde el 2009 ya sabíamos que el efecto de la aspirina es dosis dependiente. Pero es el estudio ASPRE, que se publicó en el año 2016, entre el 2017 y 2018, el que nos aclara realmente esta dosis de 150 miligramos. Y conocemos bien el mecanismo de acción de la aspirina en preeclampsia. Sabemos que lo que hace la aspirina normalmente en preeclampsia para prevenirla es definitivamente bloquear la producción de tromboxano por parte de la plaqueta y de esa manera reducir la agregación plaquetaria, pero a la vez cambia normalmente la balanza tromboxano-prostaglandina I2 o prostaciclina a favor de la prostaciclina, que es un vasodilatador, y ese es el efecto que realmente tiene este medicamento en la preeclampsia. Este es el estudio ASPRE, que lo revisa muy bien el doctor Parra en su conferencia, y en este estudio definitivamente un estudio aleatorizado, doble ciego, con 1.776 mujeres embarazadas, con embarazos únicos y alto riesgo de preeclampsia, se aleatorizaron a 150 miligramos de aspirina al día o placebo desde las 11 a 14 semanas de gestación hasta las 36 semanas. Los resultados primarios eran pacientes que presentaran preeclampsia antes de las 37 semanas, ahí lógicamente se detenía el uso de aspirina, y se tuvo, digamos que en ese resultado primario apareció
en 13 participantes del grupo de ASA versus 35 participantes en el grupo de placebo, con una P altamente significativa, mostrando un odds ratio de 0.38, lo que significa una reducción del riesgo relativo de preeclampsia de 62%. Ahora, los efectos adversos que a veces pensamos y muchas veces nos dicen, pero que los efectos adversos, que se puede presentar sangrado, que se puede presentar abruptio, definitivamente la administración de la aspirina iniciando antes de las 16 semanas no solo presentó en el estudio una asociación con el abruptio, sino que redujo el riesgo de abruptio de placenta. Entonces, en el estudio se llegó a la conclusión que en mujeres con embarazo único, identificadas como de alto riesgo por tamizaje del primer trimestre, la aspirina 150 miligramos por día desde las 11 a 14 semanas hasta las 36 fue significativamente efectiva en reducir el riesgo de preeclampsia. Pero fíjense que luego se hace incluso un subanálisis de este estudio ASPRE y se ve cómo definitivamente la utilización de aspirina reduce el riesgo de preeclampsia, pero también reduce la estancia hospitalaria de los recién nacidos. Aquí el rojo corresponde a los recién nacidos que recibieron aspirina y se reduce su estancia en UCI en un aspecto significativo. Ahora bien, muchas veces se nos dice, bueno, pero yo uso 81, yo uso 100 y me ha ido bien, ¿por qué tengo que usar 150 miligramos y por qué en la noche? Entonces, hombre, 150 miligramos fue la dosis que se usó en el ASPRE, es la dosis que ha demostrado la más alta tasa de efectividad en la reducción del riesgo de preeclampsia y por eso la Federación Internacional de Ginecología lo adoptó en sus guías. Y noche porque ya había un estudio que nos había demostrado que cuando la aspirina se administra en el día, la reducción del riesgo de preeclampsia es mucho menor que cuando se administra en la noche. Y por esa razón, entonces, en este estudio se decidió darlo en la noche y fíjense que se consiguieron unos resultados bien significativos. Y esta dosis de 150 miligramos administrada antes de la semana 16 ya ha sido adoptada por otras instituciones a nivel mundial, ha sido adoptada en España, ha sido adoptada por el USPSTF, que es el Servicio Preventivo de Estados Unidos, donde recomiendan el uso diario de ASA durante el embarazo para personas con mayor riesgo de preeclampsia, demostrando que tiene efectos beneficiosos sobre la mortalidad perinatal, parto pretérmino, restricción del crecimiento fetal y el diagnóstico de preeclampsia en varios ensayos realizados previamente. Y estos mismos aspectos lo revisa bien en una forma excelente el doctor Parra en su disertación. Y en una actualización precisamente de un metaanálisis evaluando la dosis de aspirina para prevenir la preeclampsia pretérmino en mujeres con factores de riesgo de moderado a alto. Fíjense, ni siquiera en todas pacientes de alto riesgo de preeclampsia, sino con un riesgo moderado a alto de preeclampsia. En este metaanálisis se evaluaron esos estudios que se habían hecho y de 1.609 artículos examinados, 23 estudios clínicos aleatorizados con 32.300 mujeres cumplieron los criterios de inclusión. Y aquí, ¿qué compararon? Compararon dosis de aspirina menores de 81, de 100 y de 150. Y fíjense que cuando se realiza el metaanálisis decimos, hombre, sí, la aspirina es efectiva para reducir el riesgo de preeclampsia. Aquí vemos que el resultado de todos estos estudios está a favor del uso de aspirina. Pero cuando empezamos a mirar las dosis de aspirina entre las dosis más bajas y las dosis más altas, ya el panorama empieza a cambiar. Y al final cuando miramos, fíjense lo que ocurre con dosis de aspirina entre 36 y 80 miligramos. Ya toca definitivamente el centro. Luego sí pueden reducirlo, pero lógicamente al tocar el 1, pues me está diciendo que definitivamente es no significativo. Cuando miramos la dosis de 81 miligramos, fíjense que igual es no significativa la reducción. Con la dosis de 100 el panorama mejora, pero sigue tocando el 1, luego es no significativo. Y cuando llegamos a la dosis de 150, que fue lo que nos mostró el estudio ASPRE, definitivamente la reducción sí que es importante y por esa razón definitivamente se recomienda
hoy utilizar dosis de 150 miligramos en prevención de preeclampsia. Entonces, esto es un metaanálisis publicado en este año, pues, lógicamente nos sugiere que la dosis de ASA menores de 150 miligramos pueden no reducir suficientemente el riesgo de preeclampsia prematura, mientras que dosis mayores de 150 miligramos pueden proporcionar hasta un 62% de reducción del riesgo de preeclampsia. Y eso definitivamente es importante porque es lo que queremos hacer, porque la preeclampsia, con todas las características y los aspectos que tiene en las complicaciones materno-fetales que puede provocar, pues definitivamente lo ideal es prevenir el proceso y no llegar a las etapas finales de la misma. Bueno, era lo que tenía para comentar, para el resumen de lo que nos presenta el doctor Parra en su conferencia, y quedo atento a cualquier inquietud o pregunta que tengan al respecto. Muchísimas gracias, doctor Oscar Ortega. Bueno, obviamente, gran respeto también, como usted dice, para el maestro, el doctor Parra. Y bueno, todos invitados y antojados, asimismo los que de pronto no la pudieron ver antes, que vean la conferencia también con muy buena exposición y pues la justificación de por qué esta dosis, por qué en la noche. Y bueno, nos deja igualmente inquietudes y para ir mejorando día a día, ¿no? Porque cuando uno oye y ve pues las diferentes diapositivas y lo escuchamos, digamos que el planteamiento de si usar la aspirina solamente de pronto en ese periodo de 12 a 16, obviamente no hay estudios para de pronto las que dejaron de tomar esa dosis después de esa semana 16, sí está demostrado de que las que lo empezaron a tomar después, pues no tienen una mejora significativa en ese riesgo, pero de pronto las que solamente lo tomaron en ese periodo, obviamente para no crear de pronto confusiones con los espectadores, de pronto que tengan menos experiencia en el manejo, sí las guías nos lo recomiendan hasta la semana 36, Hasta algunos la semana otros 36, hasta el término del embarazo. Sí. La Pero idea es comenzar, la idea es que se comience entre la semana 14 a 16 semanas. Ahí es eso, incluso cuando la paciente viene tomando aspirina porque tiene algún síndrome antifosfolípido, algunas cuestiones, lo recomendable es que durante la ventana de implantación pues se suspenda la aspirina y se reinicie desde entre las 14 a las 16 semanas que se inicia el tratamiento. Y lógicamente se debe continuar hasta la semana 36 o hasta el momento en de la semana 36. Antes de la semana 36 se presenta preeclampsia, no habría razón de continuar con el uso de la aspirina. Pero sí, lo ideal es eso. ¿Qué ocurre? Hay estudios que han demostrado, estudios anteriores que habían demostrado que iniciar a tomar aspirina después de la semana 20 realmente no ofrece ningún tipo de beneficio en la embarazada, no previene el desarrollo de preeclampsia, y por esa razón es que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia definitivamente decide dejar lo que está establecido en el estudio y sumarle hasta 6 semanas. Entonces FIGO recomienda que incluso antes de la semana 20 se podría iniciar el tratamiento. Ever Ciares tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Doctor Edison. sí, vi las manos levantadas, pero bueno, no sé si el señor Germán como tal debe de autorizarle el audio o si cada participante como tal lo activa directamente, pero pues puede pasar a hacernos la pregunta,
No, los participantes pueden activar el micrófono tranquilamente, no hay restricción en esa parte. Gracias, Germán. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy Sí, buenas noches. Buenas noches, tenía una pregunta para el doctor Cristian Hincapié. No sé si él está todavía por ahí. Sí, claro. Buenas noches. Pues primero que todo, agradecerle la invitación que me llegó por parte del doctor Fabián Pulido. Un tema muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Y a Cristian quería pues hacerle una pregunta, ¿no? Si bien tenemos conceptos claros y sabemos que todas las preeclampsias no se presentan de la misma manera, y el problema de la hipertensión arterial ya de años para acá se viene tratando y se viene considerando como no la piedra angular para el diagnóstico de la preeclampsia. Aún se encuentra muchos escritos y muchos grupos a nivel nacional pues que no lo consideran como tal, ¿cierto? Entonces uno ve tendencias de manejo, de diagnósticos diferentes, ve unos grupos que aún no consideran que las pacientes preeclánticas cursen con tensiones arteriales normales y ellos enfocan los pacientes de otras maneras, ¿no? He visto en diferentes grupos, por ejemplo, ante la evidencia clínica de que están presentando un cuadro de disfunción placentaria marcado con disfunción a nivel hematológico, hepático y este tipo de cosas que intentan hacerle muchísimas tomas de tensión arterial, monitoreos, Holter. Algunos los he visto que hacen monitorización invasiva de la tensión arterial mediante catéter, tratando de buscar de todas las maneras encontrar cifras tensionales elevadas, porque aún no se considera que las pacientes normotensas estén cursando con preeclampsia. Y lo ve uno reflejado también en el concepto de que realmente cuál es el valor de la hipertensión arterial para poder hacer un diagnóstico. Y vemos múltiples escritos desde los últimos 2 años, 3 años, en los que ya sociedades consideran que bajemos el valor de 140 a 90, bajémoslo a 130 a 85. El doctor Paulino Vigil también con la doctora Sandra Olaya han escrito varios artículos hablando de la hipertensión o de la preeclampsia en las mujeres adolescentes, en las niñas adolescentes, en las cuales aparentemente no es la misma paciente que una paciente completamente adulta y que por eso no se debe considerar como los valores típicos de hipertensión arterial para poder determinar preeclampsia. Entonces mi pregunta ante esa antesala a Cristian es si considera que el problema del diagnóstico de preeclampsia asociado a la hipertensión arterial es un problema de pronto de sensibilidad en cuanto al valor propio de la hipertensión para poder definir el diagnóstico, o si definitivamente debemos considerar que las preeclampsias pueden cursar con normotensas como tal. Yo no sé si esa sería mi pregunta. Sí, no, yo considero que definitivamente cada vez tenemos que ser más sensibles a la aparición de cuadros de preeclampsia con tensión arterial normal. Otra cosa que tenemos que tener presente es que no es los mismos niveles para todas las pacientes. Si bien tenemos puntos de corte bien establecidos, no es lo mismo que una adolescente de 16, 17 años embarazada que funciona con tensiones arteriales de 90, 60, 90, 50 de manera normal, que ahora tenga 120, 80 y que nos quedemos tranquilos ante esas cifras de tensión. Quizás para esa paciente esos 120, 80 ya es unas cifras muy elevadas, y lo hemos visto en muchas veces que las adolescentes con esas cifras de tensión pueden tener síntomas como cefalea, escotomas, epigastralgia. Entonces, lo que pasa es que es cada vez abrirnos más a esa posibilidad y cada vez sensibilizarnos más de que el problema no es de hipertensión. Si bien es una manifestación frecuente, esa no es la base fisiopatológica, es como otra de las manifestaciones. Este debate académico, ¿qué nos facilitaría su conclusión? El uso de marcadores angiogénicos y antiangiogénicos. Y ese es uno de los pretextos
o de los usos que los grandes grupos que los tienen disponibles los utilizan. Precisamente es en pacientes con manifestaciones de preeclampsia que no tienen el cuadro completo o que cruzan normotensas, hacen la relación de SFLT1 contra factor de crecimiento placentario y encuentran que muchas de esas pacientes que ingresan a los servicios de urgencia por síntomas de preeclampsia y que están asintomáticas, que tienen una alteración en la relación, y eso nos concluye que es una preeclampsia. Vemos en nuestros servicios muchas veces que las pacientes ingresan por edema marcado en miembros inferiores, le tomamos la presión está normal, la tenemos que hospitalizar con todo el riesgo que conlleva una hospitalización. Estar en el hospital es mucho más peligroso, aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo tromboembólico. Estamos gastando recursos, buscando la hipertensión, y llegamos y no la encontramos y finalmente definimos por lo que tenemos disponible que la paciente no tiene preeclampsia. Pero vemos que en el transcurso de la semana la paciente reconsulta con otros síntomas o hallazgos paraclínicos que definitivamente nos confirman. ¿Qué hacen estos grupos? Aplican en el ingreso una paciente que consulta por síntomas de preeclampsia pero que no tiene hipertensión, aplican los factores y ellos describen que en 1 hora la paciente ya tiene el diagnóstico de preeclampsia o descartan la preeclampsia. ¿Y eso en qué redunda? En disminución de costos. Si comparamos 2 o 3 días que tenemos una paciente acostada con la aplicación de los factores, pues definitivamente va a ser mucho más fácil y más costo efectivo aplicarlos y tener muy rápidamente un diagnóstico de preeclampsia. Y hay muchas publicaciones en ese aspecto y eso responde un poquito la pregunta de que sí tenemos cuadros de preeclampsia normotensas o con manifestaciones incompletas. Incluso hay estudios de economía, de factibilidad económica publicados en el Reino Unido, en Estados Unidos y en una población similar a nosotros que es en Brasil, donde dijeron es costo efectivo hacer los marcadores y definitivamente la respuesta es sí. Y ellos lo hacen con ese fin. Sabemos que los marcadores los podemos aplicar en predicción de preeclampsia en el primer trimestre, los podemos aplicar para diagnóstico de la enfermedad, que es el caso que nos estamos refiriendo, o cuando ya tenemos diagnosticada la enfermedad para ver el pronóstico, qué pacientes van a terminar desembarazadas en la siguiente semana. No sé, doctor Suárez, si respondo un poco la pregunta. Sí, no, a eso va, a esa es la tendencia general que va el enfoque del diagnóstico de preeclampsia en los próximos meses, en los próximos años. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor Incapé, muchas gracias por aceptar la invitación y por otra excelente charla. Yo quería una profundización, un segundito, redondear un segundito el concepto de la búsqueda activa en preeclampsia. ¿A quién tenemos que hacerle búsqueda activa en preeclampsia? ¿Y qué es eso? ¿Qué es el concepto de la búsqueda activa de la enfermedad? Bueno, muy importante esa pregunta, doctor. Precisamente eso no es un capricho inventado, traído pues de los cabellos. Vemos como la ISUOC en su publicación de diagnóstico y manejo de las alteraciones en el crecimiento fetal, en uno de sus apartados, hacen énfasis en que en las pacientes con restricción de inicio precoz debemos hacer una búsqueda activa de preeclampsia. Y esto básicamente es buscar adelantarnos a la enfermedad, ir a un paso adelante de la enfermedad, ¿sí? No esperar a que se nos manifieste ya con crisis hipertensiva, con edema, con fobia de miembros inferiores, con eclampsia. No, debemos estar buscando signos que nos orienten. ¿Qué describen ellos como búsqueda activa de preeclampsia? La toma de búsqueda de proteinuria, ya sea en orina 24 horas en las instituciones que lo tenemos disponible, o la relación proteína-creatinina en parcial de orina, o la tira de reactiva. Debemos enseñar muy bien los síntomas a la paciente, describirle cuáles son las manifestaciones clínicas de la preeclampsia para que ella pueda reconocerlos
y acudir oportunamente. Como lo describíamos en la charla, el aumento excesivo de peso, invitar a la paciente a que haga una medición del peso semanal en las mismas condiciones en que lo haga siempre, para buscar aumento de más de 2 kilos en una semana. La búsqueda de alteración paraclínica, tomar hemograma para documentar trombocitopenia, tomar pruebas de función hepática y renal. Eso se denomina, ese conjunto de actividades los denominamos búsqueda activa de preeclampsia. ¿Y quiénes son candidatas para eso? Pues pacientes que hayan tenido síntomas que sugieran que pueda haber un trastorno hipertensivo de base o mejor un trastorno de la placentación, a pacientes que tengan restricción del crecimiento de origen placentario o de aparición precoz, a las pacientes que tengan fuga capilar, que tengan edema marcado en miembros inferiores y no le documentamos nada más, ese grupo de pacientes o con antecedentes familiares importantes de preeclampsia. A ese grupo de pacientes debemos estar un paso adelante de la enfermedad, no que la enfermedad nos sorprenda a nosotros. Básicamente ese es el conjunto de actividades que encasillamos en búsqueda activa de preeclampsia. Doctor Pedro Nel Ruiz, puede habilitar su micrófono y realizar la pregunta que desee. Muy buenas noches para todos. Primero, agradecer al doctor Fabián Pulido, quien fue quien me envió la invitación. Felicitar al doctor Cristian por la excelente charla, muy buena y muy práctica. Quería hacerle una pregunta, doctor Hincapié. ¿En qué casos considera usted en la prevención primaria, además de el calcio y la aspirina, deberíamos pensar en adicionar enoxaparina, si eso está descrito, y en qué casos lo podríamos aplicar? Muchas gracias. Gracias, doctor Ruiz, por la participación y la pregunta. Pues actualmente las dos intervenciones que menciona son las recomendadas en las pacientes que cumplen con criterios clínicos de factores de riesgo para preeclampsia, o que en los diferentes scores nos arrojan un riesgo elevado en los tamizajes para preeclampsia. La enoxaparina tiene muchas publicaciones y la han probado para prevención de preeclampsia, pero aún pues en las guías no se recomienda usar de rutina en este grupo de pacientes que cumplen factores de riesgo. ¿En quienes sí? Generalmente en las pacientes que su factor de riesgo está dado por colagenopatías o por trombofilia. Sabemos es el caso, por ejemplo, del lupus eritematoso o del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, donde esta intervención sí pues evita el desarrollo de otros resultados obstétricos adversos. Entonces tendríamos que seleccionar muy bien este tipo de pacientes de por qué está dado el riesgo de trastornos de la placentación para indicar de manera adecuado el uso de heparinas a las otras medidas farmacológicas de profilaxis. Muchas gracias, doc. Muy, muy clara la respuesta. ¿Algún participante tiene otra consulta, otra pregunta? Todo ha sido muy claro, ya están cansados. ¿Alguna pregunta o procedemos a terminar la actividad?
¿Me escuchan? Sí, Doc. Bueno. Sí, señor, sí se le escucha. ¿Alguien tiene alguna pregunta o procedemos a terminar la actividad excelente que hemos tenido en esta noche con el doctor Incapié y los demás participantes en esta actividad? Bueno, en nombre de las TOS les damos el agradecimiento por haber participado y esperamos volverlos a tener la próxima actividad del mes de septiembre. Al doctor Méndez, miembro de la Junta Directiva, gracias por su participación, y a los demás doctores que nos colaboró el doctor Fabián Pulido, quien es miembro de nuestra sociedad también. Les agradezco y excelente noche para todos. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Muchas Muchas gracias, Hasta luego. buena noche.